Listo. Entonces, decía, al inicio de la prueba se definirá el objetivo de las estaciones, las instrucciones para la presentación, donde se especifica tipo de estaciones, mañana Carolina mencionará eso, tiempo establecido y tipo de respuesta a evaluar. Las preguntas van a durar aproximadamente entre 1 minuto y medio y 2 minutos. El día de hoy vamos a hacerlo con 1 minuto y medio porque no sé si les van a dar 2 minutos, ¿listo? Para que pues estén pendientes de eso. Entonces, antes de ingresar al aula, los estudiantes deberán apagar sus celulares, tabletas, relojes inteligentes y guardarlos en sus bolsos o morrales, sin lugar a encenderlos durante el tiempo del examen, de la duración del examen. Si alguien lo ve con el celular, le van a anular el examen. Vamos a ver qué pasa abajo, si alguien le anulan el examen. Los exámenes se presentarán de manera individual, de manera escrita, en un formato que se les dará al inicio. Yo les voy a dar el formato ahorita. Se le indica, bueno, ellos aquí mencionan funciones, fracciones, pero todos van a estar sentados y vamos a pasarlo como hemos hecho todos los simulacros, ¿listo? O sea, no van a haber distracciones como tal. Entonces, los estudiantes contarán con un esfero y un formato esfero negro que tienen que traer ustedes de su casa, ¿listo? Igual que el día de hoy. Y no se permitirá el elemento, ningún elemento a la mano sin que se haya autorizado previamente por el coordinador. El circuito tendrá, como cada pregunta dura 2 minutos, el examen en teoría durará 40 minutos, como este va a durar 1.5, va a durar menos que eso. Donde se van a ver piezas anatómicas, videos, casos clínicos, neuroimágenes y se tiene que responder en el tiempo estipulado. La distribución va a ser de manera aleatoria. Lo que pasó el semestre pasado es que llegaron, ustedes se presentaron como quieren. Ahorita me preguntaban si alguien tiene problemas visuales y necesita hacerse adelante, si pueden hacer los cambios pertinentes para que la persona se siente adelante, pero tienen que avisar de manera previa, o sea, debieron avisar hace un tiempo largo. Entonces si no le han avisado a Carol, les traen un correo que necesitan hacerse adelante para que ella les organice el lugar. De igual manera, al ser una prueba individual, cualquier tipo de consulta, gestual, verbal o por medios electrónicos, o presunta revisión de las respuestas de los compañeros conllevará la anulación del examen y el respectivo procedimiento contemplado en el reglamento. Está prohibido tomar fotos, grabaciones o cualquier tipo de conductas que permitan la reproducción del examen. Cualquier conducta que indique al docente un presunto intento de copia durante la presentación del examen conllevará la aplicación del reglamento formativo, preventivo, disciplinario y los procesos que eso deriven. Y por último, es responsabilidad del estudiante informar al docente a cargo cualquier tipo de problema visual o auditivo que le dificulte la visualización de imágenes y la comprensión auditiva de los videos. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que les acabo de mencionar o para todos es claro? ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Dale, vamos. Sí, ve. Bueno, hay cosas en las cartas porque somos amigos del planeta. No tienen nada que ver con el examen. Son partituras, la mayoría son ignoradas, por favor. O sea, como que más básicamente acá dice 11. No sé, pero ¿qué piensas que no sé?
Ok, ¿listo? Vuelvan. El formato que tienen en sus manos es idéntico al formato que van a utilizar el día de mañana. Tiene una cosa arriba que es instrucción, que se las voy a leer. Y es importante que mañana traigan su propio esfero negro. No el lápiz, no el esfero rosado, no el esfero negro. Y que no sea borrado. Entonces, instrucción. Escribe el esfero en letra clara y legible en los espacios demarcados de la respuesta a la pregunta proyectada. Si quiere corregir una palabra, enciérrela en paréntesis y táchela. Solamente serán válidas respuestas sin tachones ni enmendaduras. La única forma de corregir si se equivocaron en algo es entre paréntesis y tachadas. ¿Listo? Paréntesis y tachadas, la única. Si lo rayan, si le ponen un círculo encima, no. Es la única, ¿listo? Entonces vamos a hacer la dinámica con la alarma. Vamos a leer la mitad de las preguntas, se va a leer la mitad de las preguntas, apenas se termine de leer la pregunta y leer la pregunta, vamos a poner la alarma. Sí. ¿Alguien más me dijo un esfero? No tengo esferos negros y... ¿Alguien más dijo un esfero? Dale. Ahí está bien. Sí, o sea, la idea es que les quepa, puede ser que no, o sea, la idea es que las preguntas están diseñadas para que paren ese espacio. En dado caso, pueden seguir la línea, o sea, como pasarse la línea y escribir en los bordes. En la parte de atrás, no, porque la probabilidad que yo solté la hoja es poca. ¿Listo? Vamos a empezar. Ahora, bueno, este simple lo diseñamos de 20 preguntas con una pregunta bonus al final. ¿Listo? Porque pues esto es un simulacro. No les van a dar pregunta bonus al final. No. O sea, ¿listos? Los de Zoom están viendo muy bien. Pregunta uno. ¿Cómo se llama este signo neurológico? Por favor, silencio.
Pregunta número 2. La electromiografía evalúa los patrones de origen de una alteración neuromuscular. ¿A qué patrón electromiográfico corresponde esta imagen? 3. El paciente del video está presentando una crisis. Después de la crisis, dice que no recuerda nada. ¿Cómo calificaría la crisis según la clasificación de la ILAE 2025 mencionando descriptores básicos y expandidos? Cuarto, paciente masculino de 69 años con antecedentes de fibrilación auricular, hipertensión arterial y dislipidemia. Ingresa a urgencias con una hemiparesia de todo el hemicuerpo izquierdo y dificultad para comunicarse. Según los datos enumerados, escriba el que más probable se afectó en este caso. Coloque únicamente el número.
5. Paciente de 9 años. Inicia por ver puntos y rayas de colores. Después de esto, presenta una crisis, en la cual pierde el tono del cuello. Durante esta crisis, que dura menos de 2 segundos, el paciente menciona que recuerda todo. ¿Cómo calificaría la crisis según la clasificación de la ILAE 2025? Mencioné descriptores básicos y expandidos. 6. A. ¿Cuál es el vaso sanguíneo subrayado en verde? Y B. ¿Cuál es la tríada clínica cuando este vaso se ve afectado? 7. Mencione qué corte tiene este cerebro, el grande, y cuál es la estructura señalada en verde.
8. Paciente de 21 años quien sufre un accidente automovilístico de alto impacto. Es estabilizado en el servicio de urgencias y se le toma una neuroimagen. A. ¿Qué tipo de imagen es? B. ¿Cuál es el diagnóstico radiológico? 9. ¿Qué estructura está señalada con la flecha negra? Diez. Paciente de 48 años, proveniente de Melgar, quien presenta desde hace 4 días mialgias, artralgias, fiebre de 39 grados centígrados. Fue remitido al hospital porque empezó a presentar meningismo. Se le tomó una imagen A, ¿cuál es este tipo de imagen? B, ¿cuál es su diagnóstico? Silencio.
La 11. ¿Qué cara estamos observando? Primera pregunta. ¿Y qué estructura está señalada con el punto fucsia? 12. Paciente de 72 años con antecedentes de hipertensión arterial y fibrilación auricular hospitalizado por una falla cardíaca. Me interconsultan porque presentó súbitamente debilidad en el brazo derecho, asimetría labial izquierda y en la evaluación del lenguaje no repite. Tiene parafasias fonémicas y es fluido. Realiza un diagnóstico sindromático, etiológico y topográfico. Entonces, ¿qué estructura está señalada con el color azul? Y mencione una función de esa estructura.
14. Entonces, usted se encuentra en su rotación de dermatología en sexto semestre. A la consulta llega un paciente para que le coloquen Botox. Como usted ya cursó su materia favorita de año al sistema nervioso, el doctor le comenta que esta toxina inhibe la proteína SNAP25, por lo que genera una alteración en la función vesicular y de membrana. La pregunta es, ¿cuál es el complejo proteico que no es posible formar dada la acción de la toxina botulínica? Quince. Usted es interno especial en el servicio de neurología en Medellín. Desde el triage activan el código ACV y al doctor Arisa le solicita realizar la escala NHSS. Usted en el ítem 1C, parpadeo y apretar manos, le pide al paciente que parpadee y apriete ambas manos. Su paciente no parpadea cuando usted se lo pide y no le aprieta las manos. ¿Cuántos puntos le dan este ítem? 16. La enfermedad de Parkinson es una condición con manifestaciones motoras y no motoras, que es causada especialmente por un deterioro de una estructura anatómica. ¿Cuál es el nombre de esa estructura?
17. Paciente de 76 años llega al servicio de urgencias en un hospital, en el Hospital Universitario Mayor. En el triage se activa el código ACV. Usted, el interno del servicio de neurología, llega a valorar al paciente. La esposa del paciente menciona que hace 1 hora y 35 minutos el paciente se estaba sintiendo mal. Tenía cefalea leve, luego inició a tener dificultades para hablar, dificultades para caminar y pérdida del equilibrio. El paciente le dice con mucha dificultad que ve muy borroso. A la valoración, el paciente se encuentra diaporético, con frialdad distal y palidez. Usted tiene dudas del diagnóstico de ACV de este paciente y cree que es un MIMIC. ¿Cuál es la primera prueba que le haría para descartar el MIMIC? No, y desde que, ocho, había un- Por si acaso. A ver, el paciente le dice que tiene mucha dificultad, ¿cierto? Para ver. ¿Listo? También está como diaforético, con frialdad distal. Y tiene palidez. Como ven, no tiene nada mejor. Estamos bien eso, como sudando, frío, visión borrosa. Básico de medicina general. ¿Qué podría ser eso? pues, Muy bien. La hipertonía, la espasticidad, hiperreflexia y signos como el de Babinski, Hoffman y Tromer pueden indicar un síndrome. ¿Cuál es la motoneurona que se ve afectada en ese síndrome? Únicamente coloque el número que considere. Perdón. Ya, 19. Este paciente recibió un manejo médico parádico. La pregunta es qué condición es y qué estructura anatómica está afectada.
20. ¿Cuál es el nombre de la estructura señalada con el número 1? Y la final que es el bonus. Y pues mencioné que los baterías. Bueno, o sea, Listos. Si quieren irse a dormir, a estudiar, está bien, no pasa nada, está quedando grabado. Si tienen alguna pregunta que no se asocia claramente a lo que vamos a ver ahorita, porque lo vamos a ver ahorita. Espera, espera. Vamos. ¿Cómo se llama este signo de reloj? No. Entonces, ¿cómo se llama este signo de reloj? ¿Tienen respuesta plantar flexora? ¿Alguien tiene otra idea para allá?
Sí, Leo Planta. Flejo planta, extensor o flexor. Esto no es Babinski. Esto no es Babinski negativo, esto no es Babinski positivo. Si pusieron eso, no tienen mal. Porque esto se llama una respuesta plantar flexora. El signo de Babinski es un signo patológico, únicamente patológico. Si es Babinski, quiere decir que es extensora hacia atrás. Babinski negativo no existe. ¿Listo? Solo existe el signo de Babinski, que es patológico. Les hacemos las preguntas. Tiene una duda con eso. O sea, esta pregunta. Sí. Sí. Así esto. Esto, cuando la persona hace, o sea, yo le hago así, ¿sí? Como ahí la persona explica en este video. Y la persona hace una flexión, es típico, es usual. Ustedes y yo tendríamos esta respuesta o podríamos estar neutros y no mover el pie. ¿Listo? Babinski es este signo, pero patológico. ¿Listo? Si el pie o los deditos del pie hacen, o sea, van hacia arriba, es una extensión, eso es Babinski. El Babinski positivo no existe, el Babinski negativo no existe, solo existe el signo de Babinski que es siempre, siempre, siempre patológico, que siempre, siempre, siempre es una respuesta extensora. ¿Listo? Respuesta plantar flexor. Aquí, mira. Sí, me maté. Claro. Yo en el grupo de eso, ¿cierto? Desde bien, por si acaso. Y pues sí, efectivamente es una empatía, digamos, que tiene sobre todo la amplitud más disminuida, digamos que es más o menos por lo cual lo logra diferenciar, a diferencia de la enfermedad de motoneuronal, que tiene como una amplitud un poco más decente, pero está como más interespaciada, ¿sí? Para que vean la foto que les envié ayer. Pero pues sí. Bien. Las preguntas del lado. Entonces, tenemos un video y en la descripción me dicen que el paciente después, o sea, el paciente y pasa a vez. ¿Qué pusieron? Sí. Entonces, ok, entonces, yo, bueno, primero que todo, recuerden que tenemos que dividirlo en tres cosas. Es una crisis o focal, o desconocida, o generalizada. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Si alguien hubiese puesto que es una crisis desconocida, yo estoy de acuerdo. No tenemos, bueno, ahí tenemos un electroencefalograma, pero pues podría ser válido. Entonces, todos ustedes y yo estamos de acuerdo con que es generalizada. ¿Listo? Es generalizada. Si se acuerdan en la tabla, las generalizadas, uno no les dice si tiene alteración o no de conciencia. ¿Listo? Sin embargo, yo les pido los descriptores, entonces sería válido. ¿Cómo sería el orden adecuado para darlo? Sería crisis generalizada atónica. Todos estamos de acuerdo que es atónica, todos entendemos por qué es atónica. ¿Alguien no entiende por qué es atónica? Listo, todos entendemos por qué es atónica. Miren. Parce, ¿me van a preguntar qué digan los descriptores? No sé, probablemente sí. Como todos los Listo. Pues yo se los pido acá como porque yo soy yo así bien rara, entonces nada. Entonces, entonces, crisis generalizada atónica. Descriptores básicos. Descriptores básicos. Manifestaciones observables. La persona está feliz. Todos vemos que el niño se preguntó tan bien. Listo. ¿Qué los descriptores expandidos? Atonía. No tenía que poner nada. No, no hay nada más. Es solamente una atonía. Atonía.
fase atónica o atonía. Bueno, si lo prefieren. Listo. Aquí me están diciendo que hoy el doctor Pérez, algunas personas quisiera generalizar, no toca poner manifestaciones. Observables o no observables. No toca poner descriptores básicos o expandidos. Sí, válido. Pero yo en esta pregunta les estoy diciendo explícitamente qué es lo que quiero que pongan. Yo les dije explícitamente, pónganme descriptores básicos y expandidos. ¿Listo? Sí. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Todos estamos de acuerdo con esto? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles? Uno, dos, nueve. No era tres. Uno. Uno. Sí, uno. ¿Cuál es esa? Uno, obviamente. Si la alteración está en todo el hemisferio izquierdo, pues evidentemente va a ser la parte derecha. En la parte de la comisura labial, entonces normalmente el signo es contralateral, que se ve la desviación en el otro lado, pero significa que la alteración está en el lado derecho, ¿ok? Por eso también se descubre para que no se puedan confundir. Pero sí, con fuerza. Arteria cerebral. Esta crisis, será, entonces no se queda y decir porque yo no sé qué les vayan a poner lista. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos un niño y el niño empieza a ver unas vainas raras, y ve unos puntos y unas raras. Bien. Luego el niño tiene una crisis donde pierde el tono del cuello únicamente. La crisis dura menos de 2 segundos y cuando el niño, o sea, está bien, usted le pregunta, ¿usted se acuerda de algo? El niño les dice como, sí, yo recuerdo todo. ¿Cómo la clasificaría? Entonces, entonces, estábamos diciendo, es una crisis focal. Todos entienden por qué esto es una crisis focal y el video es una crisis generalizada. Sí. ¿Hay alguien que no entienda por qué? Puede ser de origen desconocido, yo te la valgo. Yo te la valgo. ¿Alguien no entiende cuál es esa diferencia? ¿Algo que no? Si tienen alguien, ¿se la explico? Todos sabemos por qué. Si alguien no sabe, puede escribir, yo les explico. Entonces, esta es una crisis focal. Perfecto. Entonces, es una crisis donde la persona conserva el estado de conciencia, bien, donde el descriptor básico es que tiene manifestaciones observables e inobservables, bien, y yo tengo que decir en orden cronológico, en este caso, porque yo explícitamente se los estoy pidiendo, o sea, si no se los piden, no lo ponen, yo explícitamente se los estoy pidiendo acá. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, primero la persona tiene fenómenos sensitivos visuales, los tiene fenómenos visuales, como está antes de la crisis, pueden poner que tuvo una obra visual, es válido. Posterior a eso tiene una atonía o una fase atónica, pueden especificar que es en cuello, no tienen que especificar en el cuello, pero podrían hacerlo. Mira. ¿Ya? ¿Alguien tiene una duda con esta pregunta? Digo, la expandida. Lo mejor sería que primero eran los básicos, observables, inobservables y luego los expandidos. Podría estar bien. Yo preferiría que lo pongan como en orden para ese caso. Porque, pues, o sea, en la guía dice muy claro. Primero describiendo básico, observable, inobservable y luego los expandidos y la tecnología. Bien. ¿Cómo llegar a que focal no puede plantear que también estuviera desconocido? Exacto, no tiene que leer super los gráficos, pueden ser desconocidos. Pero Podrían ponerla.
O sea, yo en estas ferias 95% que es vocal, porque pues acá es solamente el cuello. O sea, como que, pero pues es válido, no tienes el electroencefalograma, entonces está totalmente seguro. ¿Listo? Bien. Entonces, las aulas es un tema candente. Entonces, hay escuelas, ya les he mencionado que la mayoría me dice que las aulas no existen. Según la última clasificación de la IAE, que yo revisé bajo una pregunta de alguno de ustedes que mencionan en alguna tutoría, las aulas siguen existiendo. No, o sea, no tienes que ponerla, tienes que escribirla, o sea, no tienes que decirle Aura. Yo le digo Aura porque me gusta cómo suena, me parece chévere, no, es Laura. Pero pues no tienes que ponerlo, puedes poner que es un fenómeno visual que tuvo el paciente, ¿listo? ¿Listos? ¿Perfecto? Bien. Esta es una repetida, pero como saben, hay un despertar que les gusta muchísimo. Y no te vas a leer cuál es. A la izquierda. Ya tengo. La de influencia, válido, es muy bien, bueno, pues sí, igual, pues si se los piden, recuerden pedirlo la tarea. Y eso tenía una tarea, ¿cuál es la tarea? Me parece. Sí, exacto. Entonces siempre tenganla muy presente por si acaso, como por si acaso. Entonces, ¿qué corte es este? Perfecto. ¿Qué estructura está en verde? Hipocampo. ¿Alguien tiene otra idea? Entonces, ¿se acuerdan que el otro día hablamos del UNCO? Es esta vaina en el corte coronal. Se las encontré y se las traje acá. El uncus del hipocampo, el hipocampo es la misma vaina. El hipocampo es un caballito. Alguien tiene una pregunta, duda, alguien está de acuerdo conmigo, me quiera pasar. Entonces, es una redundante o sintáctica. Entonces, esa parte radiológica era un poco tricky. Tenían solamente, digamos, describir si había una hipodesia. Sí, pero la parte tricky era cuando les decía diagnóstico. Exacto. Pero en general es un hemoencefalo. Esto no se los menciona en la tutoría. Esto es un hemoencefalo y de hecho es uno muy atípico porque es bilateral. Ok, acá esto que está negro es el signo de la mujer. Aunque sí se los muestra en la tutoría. Sí, 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 es el signo. Ah, pues sí. Entonces, exacto, ahí está pasando el aire y eso es un hemoencefalo bilateral. ¿Alguna duda al respecto? Sí, de hemoencefalo. Ese es el sí. Y en este caso es bilateral, porque los estamos en Entonces, ¿cuál es la estructura señalada con la flecha negra? bueno, hago resonancia. Pedos complejos. Pero probablemente sí se los piden. Pero sí que pedos, sí. ¿Y qué tiene? Entonces, acá les dejé las pistas también. Recuerden mialgias, el dolor muscular, artralgias, articular. Entonces, pues de hecho, a mí me hicieron exactamente esta pregunta. Yo les decía que no tenía ni idea, tenía, pero pues una vez por la clínica puede ayudarte. Pero pues también, si sabes los signos radiológicos, pues mucho más fácil. Sí. ¿Qué recuerden?
Esto es de lado, pero es central. Y pues esto. Venga. Discúlpame, es que no se escucha nada. Hola, buenas tardes. Es que no se escucha. Qué pena. Si me escuchan los que están en el Zoom, porque por si acaso, y nada. Acerca de los que nos están escuchando adentro es porque pues, estaban poniendo preguntas. Sí. O sea, puede escribir. Sí, pero todo este como acá. Ok, alguien que me escriba ahora sí se me escucha. ¿Se escucha? No, dijeron que no. Hola, sí, para todo bien. Sí, solo que por si acaso, todos los que están virtualmente, cuando terminamos las preguntas, muchas personas pues, no se acercan a responder y pues ahí pues, el micrófono. Sí. Por si acaso. Sí. ¿Puede considerar? Sí. Muy bien. ¿Puede celebrar?
Voy a llevarlo, ¿cierto? Lo llamé. No, se murió mi abuela y yo. Y yo decía, ¿quién una noche de Bueno, entonces vamos con la siguiente. Bueno, la pregunta número 12 era básicamente hacer el diagnóstico sindromático, biológico y topográfico. Esto se los pueden pedir, de hecho por eso lo hicimos. Entonces, pues nada, teníamos un paciente con unos antecedentes ahí como de riesgo para cierta enfermedad, que es hipertensión arterial, fibrilación auricular, y además estaba hospitalizado. Y como tal lo que presentó fue debilidad en el brazo derecho, y asimetría labial izquierda. Y además tenía ahí unas alteraciones en el lenguaje, había unas parafases fonémicas, pero eran fluidas. Entonces, lo primero es, ¿qué síndromes tenía este paciente? Tenía un síndrome motor, muy bien. Sí, como del lenguaje. Sí, yo pongo fácil. Dime. Sí. Un cardio, sí. Sí, como de base. Sí, pero el síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, muy bien, ya sacamos la parte neurológica. Ahora me preguntan con la parte no neurológica. Por ejemplo, tendría un síndrome hipertensivo. Entonces, es una buena pregunta. Pero la cosa es que en este momento, aparentemente, no. Es como solamente un antecedente que tenía antes. Pero sería algo muy distinto que tuviera una presión de 180, 100, 90 y tuviera signos. Yo podría decir que sí, podría tener un síndrome hipertensivo. Ya lo he contado como si me cambiara. ¿Y tú qué piensas? La cosa sería, este paciente yo le estoy dando que tenía un entonces tendrían un síndrome adicional, que sería de la noche. Y deberían idealmente poner todos los síndromes que hayan, sino que obviamente los casos no van a ser tan largos, pero algo es más práctico. Ahora la pregunta es, ¿qué etiología sería? Vascular. Sí, vascular. Está claro, el paciente no tenía fiebre, entonces no deja infección. Vascular. Sí, pues bueno, y le hablo de topográfica, que puede ser, pero sí, la medida suena bien. Exacto, algo muy básico. Yo puse antes de hacer las medidas.
El dinámico va. Sí, es bueno. Sí, bueno. Listo. Listo. Entonces, hay dos preguntas generales importantes. Es, o sea, como que hemos estado en neuro, normalmente lo que hemos visto son causas de etiologías vasculares, pero hay otras etiologías. Una de las más representativas es infecciosa, puede ser. Y de ahí para allá, puede haber etiología metabólica. ¿Sí? Por ahí tendrían una pregunta de la sobre el MILS, ¿sí? La glicemia. Pero bueno, eso podría ser diabetes, ¿cierto? O no sé, ahí en este caso no hay hipoglicemia. Eso es una etiología metabólica. ¿Listo? Entonces son esas opciones que tienen con etiología. Ahora, la desviación de la comicidad labial. Entonces la pregunta es por qué siempre es colateral y normalmente es porque yo siempre también tuve eso, ¿no? Pero si se cae esta parte, como que se desvía, es hacia el otro lado. Pero es por eso. Entonces, siempre que les digan desviación de la comisura labial derecha, está, o sea, lo más probable es que la alteración sea en el lado izquierdo. O sea, si yo les digo a derecha, si la comisura labial está desviando en la derecha, normalmente la alteración es contralateral. Sí, sí, porque semiológicamente lo que ponen es como la parte de acá. O sea, porque semiológicamente se ve más desviado es esto, no tanto esto. No sé por qué lo hicieron, pero pues sí lo hicieron. Sí, entonces, la pista más importante es que es el brazo derecho el que está afectado. Por ende, el vaso sería izquierdo. Listo. Y sí, así funciona con la comicidad labial. Sí, por ejemplo. Es que en ese lado se desvía acá. Si se afecta. ¿Entiendes? Pero se va a ponen ese, pero así va. Para que lo sepan, para que lo sepan. Pues si no estamos seguros, pues ya.
Listo. Siguiente. Siguiente. Mira. Ok, entonces, todos sabemos que es esto. Este es el cerebelo. Es la totalidad de la cerebelo y les voy a explicar qué pasa acá. Estoy en la clase de cerebelo y el doctor Rodrigo le dijo mucho el cerebelo y generalmente lo preguntan. O sea, todas las preguntas son como muy intencional. Entonces, el cerebelo, ahorita lo vamos a ver, tiene tres lóbulos. El lóbulo azul, eso es un lóbulo, ese pedacito chiquitico, se llama el lóbulo nódulo. ¿Listo? Y la función de esta cosa va a tener que ver con cosas del equilibrio y con los vestibulares. Sí, no, equilibrio, estimulación, como con otra. Es que el... Entonces, aquí están diciendo las cosas. Eso, hay una cosa que hace este lóbulo. Chicos, chicos. Entonces, estábamos diciendo, esto tiene que ver con el equilibrio mayoritariamente, ¿sí? Si ponen equilibrio, súper bien. ¿Qué otras funciones tiene esto? Una cosa que se llaman funciones vestibulares, que tienen también funciones, un famoso par craneal que es importante. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me están diciendo que pusieron una cosa con los ojos. Esa cosa con los ojos se llama reflejo oculocefalogía. Y eso hace parte de la parte vestibular. No, eso no se llama equilibrio de los ojos. No, equilibrio y vestibulario. Es parte del complejo SNARE, SNEP, Pues sí, ¿no? Porque realmente había una función de las, pues no una función, pero estas cuatro proteínas sí terminaban funcionando en la vesícula, y cuando estas cuatro proteínas estaban funcionando, eso se le llama SNAP. Ya está. Es SNAP. Pregunta que tenemos en todos los simulacros de Sócrates que tiene NIHSS. Recomendación humilde y respetuosa, estudien NIHSS, por favor. Vamos a revisar este, ¿listo? Ustedes, interno, horrible. Ustedes están hablando de un ítem que es parpadeo y apretar las manos. Su paciente no hace ninguna de estas. ¿Listo? No parpadea, no aprieta las manos. En la escala NIHSS, mientras menor es el puntaje, mejor está la persona. Entonces, esta persona está en la mano, entonces el puntaje es de 2. Porque el puntaje es 0, 1, 2. 0 está bien, 1, 2, 2. En la 10, entonces, de hecho, también hay una pista que es la imagen, eso es la sustancia anímica. Ahora, ahí es importante, si quieren especificar, que es la parte compacta, la que se altera. Como que
En este momento yo no los voy a molestar, pero sí preferiría que en el examen estuvieran en salida más compacto. Dado que, pues, como vieron, finalmente ya revisamos muy detenidamente la función de la reticulada y la compactividad. Realmente la reticulada tiene sobre todo unas funciones GABAérgicas que sí hacen parte del mismo circuito, pero en general pongan compacta. ¿Listo? Advance. Ok. Todos vuelvan en el tiempo cuando vieron el video de la tutoría de ACB o estuvieron en la tutoría de ACB. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes les dicen, un paciente tiene ACV. Ustedes lo ven, dicen, socio, el paciente parece no tener ACV. ¿Yo qué hago? Le busco un mimic. ¿Qué es un mimic? Un diferencial, algo que me hace una mímica del ACV. Es un diferencial. ¿Cuál es el diferencial de esto? ¿Y cuál es la primera cosa que ustedes tienen que hacer cuando un paciente les llega con alteración de conciencia? Una glucometría. Sea un niño, sea un adulto, porque las glucometrías son los primeros mimics de un ACV. Alguien con una hipoglicemia puede estar con alteración de esta conciencia totalmente afásico, confundido. Entonces, esto es glucometría y en realidad esto es la cosa que todos debemos saber. O sea, esta es la pregunta más importante para un médico general de este taller. Tienen que tomarle glucometría a todos sus pacientes que tengan algún tipo de alteración del estado de conciencia. Especialmente niños, ¿sí? Los niños se mueren por esto. Y pues ahí tienen, por ejemplo, la biología, ¿no? Que sería metabólico. Sí. Pues, vamos a tener una superior que está representada por el número. Está justo ahí. Listo, recuerden muy bien los síntomas, diferenciar el motoneurona superior del superior, recuerden que en el inferior hay más bien lo que es una hipotonía, una hiporreflexia, porque no había absolutamente nadie que activase el músculo, porque es la motoneurona inferior la que está fallando. En el 1, pues, como se está la motoneurona superior cuando se daña, entonces, pues, queda la motoneurona abajo haciendo lo que quiere. Por eso, pues, ahí la hiperreflexia. ¿Recuerdan estos signos adicionales? La de Weinstein, que es Kochman, heterómetro. Son esos, y esos también les hacen los significados en la motoneurona superior. Okay. Pero la paciente y la pregunta fue muy ambigua, o sea, te dicen como, ajá, la paciente con médico, manejo, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Parálisis facial periférica, perfecto. Entonces, ¿qué estructura anatómica está afectada? ¿De qué lado? Bueno, ya lo vamos a ver. Cuéntame. Dios también son Sí. Entonces, si somos justos, espero no vaya en la respuesta, porque bueno, pero en teoría serían ambos, tanto el derecho como el izquierdo. Séptimo papel deberían, digamos, explicarlo. Probablemente no les vayan a preguntar esto, pero sí les podrían preguntar esto mismo de una forma, que sería cuál es la vía aferente y eferente que está alterada cuando hay una parálisis del séptimo parte. Entonces ahí se complica tal vez un coso. La eferente es la motora, pero recuerden que el séptimo par tenía unas funciones aferentes bastante amplias. Gustativas. Teníamos también el reflejo estapedial. Entonces los pacientes pueden tener hiperacusia. Entonces esta es una forma de evaluar esta pregunta y de hecho es más como lo haces. Lo mismo con el tercer par. Si les ponen ahí el reflejo fotomotor, les dicen qué vía aferente se está activando y de cuál par craneal. ¿Listo? Para que lo estudien la parte de pares craneales. ¿Listo? Sí. Vamos. Porque es perfecto. Ambas fibras craneales. Posterior a los núcleos. De este. Entonces, en teoría, ambos pares deberían estar afectados, porque si fuera únicamente el contralateral, que sería lo típico, sería una parálisis central, ¿cierto? Porque las fibras ipsilaterales estarían contrarrestando los efectos que tuvo pues, el par que se dañó.
Pero por eso se le denomina parálisis facial periférica, porque el daño está más allá, digamos, de la salida de los pares craneales. ¿Listo? Por ende, se terminan afectando ambos. Sería realmente la respuesta correcta. Bien. Sí, es verdad, pero recuerden que la etiología más común de la parálisis facial son dos. Uno que se llama el síndrome de Ramsay-Hunt, que está asociado al herpes o al varicela zoster. Uno de esos dos, o sea, un virus de la familia del herpes que va a generar este tipo de compromisos. Y la segunda causa es idiopática, es decir, no se sabe qué pasa. Normalmente la gente de otorrino tiene que evaluar a estos pacientes y colocarles ya sea corticoides o hacer cirugías descompresivas, pero no se sabe realmente cuál fue la etiología. Son esas dos cosas, para que lo tengan en cuenta. ¿Algo más? Sigan. Entonces, el número no sería el caudado de derecho, izquierda, izquierda. Si la cabeza del recaudado, izquierda, derecha, izquierda. Exacto. Tienen perdón de paralelo. Y No lo vemos en ninguna tutoría, claramente, pero esta es una tarea que la doctora Mariana normalmente desde su clase, creo que estoy clase porque se las dejó, entonces espera como un bonus. ¿Alguien sabe cuál es la triada completa? va a ser la finalización. Y algo como... Ok, ok. ¿Alguien tiene otra idea? Entonces, tenemos problemas oculares. Puedo tener oftalmoplejía o nistagmus, cualquiera de los dos. Puedo tener problemas, o sea, síndrome cerebeloso, generalmente dado por ataxia, una ataxia así bien brava. Y el último, alteración del estado de conciencia. Es eso, alteración del estado de conciencia. Esas son las tres cosas que tienen que ver. La persona puede estar confundida, sí, pero puede estar totalmente fuera de sí, puede ser que está desmayada. Esa es la triada, ¿listo? Alteración del estado de conciencia, síndrome cerebeloso dado por ataxia y cosas con los ojos, oftalmoplejía o nistagmus. ¿Listos? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud? Listo. ¿Quién quiere quedarse en el obligatorio de hacerlo sin el tiempo? Toda la historia del año estamos pendientes a la gente. no, y pues muchos éxitos, ¿no? O sea, con calma, todos son muy duros, sí que han estudiado bastante. No se preocupen. Pues yo técnicamente mencionando solamente Te pasan siempre. ¿cierto? Y pues Entonces, hubieras hecho lo que tocaba, ¿vale?